Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, presidenta. Prometo ser la última intervención y vinculado a precisamente algunas aclaraciones. En primer lugar, quiero que quede claro que la comisión ha recibido para el tratamiento de este proyecto a la Cámara Minera, a Camien, al Ministerio de Minería, al juez de mina, a representantes de AOMA y a la universidad. No todos dijeron que estaban en contra del cambio de autoridad minera. Es más, la doctora Urquiza, en representación de la Cámara Minera, dijo que no existía ningún riesgo respecto a la seguridad jurídica de parte de quienes representaban. Bueno, también el Ministerio, obviamente, de acuerdo, lo mismo que AOMA, y el juez de mina y la universidad fueron los que pusieron algunas objeciones y algunos letrados reconocidos del medio. De manera tal que sobre ese punto es para ponerle claridad cómo se ha ido desenvolviendo la tarea que debo reconocer ha llevado adelante la compañera presidenta de esa comisión, la diputada Fedeli. Alguna diputada preopinante, que por supuesto de la construcción en el debate es perfectamente correlacionada a lo que ya habían manifestado anteriormente, hablaron del proyecto de minería presentado en el 2019, que creo que he sido bastante claro sobre ese particular. Quieren ajustar la seguridad jurídica al sistema judicial y la seguridad jurídica no es eso. La seguridad jurídica es las posibilidades en el marco jurídico en general que se tiene en un determinado territorio. Se habló del informe Fraser y, bueno, también dándole sustento a una posición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente ha demostrado el informe Fraser. Comparto posiblemente con la diputada recientemente preopinante respecto a que puede ser que sea obsoleto o tenga alguna obsolencia el código minero, pero eso es una cuestión que no nos atañe a nosotros. Lo que estamos debatiendo es si hay constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto al cambio de autoridad minera de corte judicial a un corte mixto, que es lo que se está planteando. Se dijo también, y parece que no se me ha escuchado, sobre el tema de la Constitución de San Juan. San Juan, o mejor dicho, para ser más fácil, de todas las provincias mineras del país, solamente Catamarca y solamente Salta tienen el mismo sistema judicial, que no es mixto. Mixto es lo que se propone a partir de ahora. Y quiero también aclararle que en alguna de las modificaciones del Código de Fondo, el artículo 220 plantea, por esto de la gran cantidad de minas que son inoperativas a veces, el borrado del catastro minero. Quiere decir que dejan de existir, pero probablemente sea necesario, profundamente necesario, un cambio en la legislación de fondo, pero no está dentro de nuestra competencia. También se dijo, no muy claramente, pero respecto al procedimiento en sede judicial, una vez que concluye los procedimientos de jurisdicción voluntaria, como le han llamado, lo cual reconocen que existen en una jurisdicción administrativa, y quiero concretar sobre este punto, que está todo en el
Bien, dijeron que título cuarto, después del procedimiento, cómo funciona el procedimiento contencioso, que es aquí donde hay una sustancial diferencia con el sistema mixto de San Juan, puesto que en San Juan cualquier controversia suscitada directamente va en el marco apelatorio a la Cámara correspondiente, mientras que sosteniendo en esta provincia al juzgado de Minas, se plantea un recurso de revisión que funciona como los incidentes, y esto, para que quede claro, se sustancia. Significa que no se cierra la puerta a solamente las constancias obrantes que giran del poder, del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Minería a revisión judicial. Se abre a prueba y todo lo que significa un incidente sustancial. Y para terminar, respecto a esta cuestión, me voy a valer de un planteo que se hizo, no importa de dónde provino, de la jurisdicción administrativa. Y en algún momento, se mencionó como que tiene tareas administrativas, que no las discuto, la justicia, que es referido a la legislación electoral. Y estoy hablando de los partidos políticos, una entidad administrativa que no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, pero que tiene jurisdicción. Y me voy a remitir a la ley electoral provincial primero, cuando dice que la Carta Orgánica es ley fundamental del partido provincial o municipal, regla su organización y funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios. Gobierno y administración distribuido en órganos ejecutivos, deliberativos, de fiscalización y disciplinarios. Es decir, que tienen la facultad de evaluar la conducta de los afiliados. En igual sentido, la Ley Nacional de los Partidos Políticos. Y esta es más concreta, porque dice que el fallo de la Junta Electoral sobre el escrutinio definitivo deberá notificarse dentro del plazo previsto en el párrafo precedente y será apelable dentro de las 48 horas ante el juez federal con competencia electoral correspondiente, que deberá decidirlo sin más trámite en las 72 horas. Creo que con esto cierra el capítulo de la discusión de la jurisdicción o no administrativa. Quiero decirles también que esos 3 años que yo había manifestado en el artículo 220 hace que este inmueble o este derecho real muy particular sea en su naturaleza extinguible por decisión legal, pero tienen que pasar 3 años a partir de su abandono, de su caducidad, para que pueda ser reclamado por cualquier otra persona. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en Catamarca han pasado algunas cosas, no las que pasaban a nivel nacional, que también pasaban cosas. Catamarca perdió 18 millones de pesos en canon, porque la obligación que tiene la autoridad concedente o la autoridad minera ante el incumplimiento debe intimar al pago, porque son los requisitos legales que establece el Código de Minería, para que pueda o no proceder al rescate. Porque y si no procede al rescate, se declara vacante la mina, y quien quiera reclamarla va a tener que afrontar la deuda dejada por el que la abandonó o la caducó. Bueno,
No voy a profundizar en cada una de las causas, pero acá se creó una figura extraordinariamente novedosa que no existe en el Código Minero, ni en el procedimiento anterior, ni en ninguno de ellos. Apareció la figura del desistimiento, y con esa ordenaron la eliminación del catastro minero de esa mina. ¿Sabe lo que pasa cuando ocurre eso? Se termina la deuda. Porque es como si no existiera más. Porque es un derecho real que es extinguible de acuerdo a la ley. Mejor dicho, un inmueble extinguible y que lo puede extinguir la ley. Borrar ese catastro, borrarlo de ese catastro, puede ocurrir que aparezca el mismo particular que dejó de pagar a través del artículo 60 y dice, ahí la descubrí. Dejó 18 millones de mangos sin aportar a la provincia y de vuelta se hace cargo de la mina. Estas cosas no pueden ocurrir en términos administrativos. Y no pueden ocurrir porque, primero, el Poder Ejecutivo puede ser controlado en su acto a partir de la legislatura, con los pedidos de informe, que la oposición sabe de pedidos de informe, y de sobra. La justicia dice, no, che, a mí no me pueden pedir informe, no hay ningún lado que lo diga. Perfecto. A la justicia le informan, estos muchachos no pagan canon, porque usted es responsable de que se pague el canon. El responsable no es la autoridad administrativa en estos momentos, no es el ministerio. El ministerio sabe lo que está ingresando. Che, escúchame, este no está pagando. Me hicieron caso omiso del informe. La provincia perdió 18 millones de mangos. ¿Y qué control tenemos sobre la justicia? ¿Por qué? Porque le aplicaron borrar del catastro minero sin que hubieran pasado los 3 años. Eso me parece que también hay que tenerlo en consideración. Pero en definitiva, señora presidenta, hemos visto que aunque no ha sido de mi gusto, pero no soy vidente ni nada por el estilo, desde el inicio ha girado en una sola circunstancia el debate sobre este proyecto. No la incidencia favorable que puede tener para la provincia. No, y en eso se han vuelto a encorsetar en el mismo fantasma de decir, bueno, pero es judicial. Yo he dicho y he demostrado, la Constitución Nacional tiene la misma relación que tenemos nosotros. Por disposición constitucional, la ley orgánica judicial de San Juan tiene las mismas disposiciones que tenemos nosotros. ¿Y por qué tenemos que estar al amparo del fantasma de la judicialización? Porque es una costumbre absolutamente bizantina de la oposición de judicializar todo aquello que no logran los votos necesarios después de un debate como el que se ha realizado. Entonces, como no ganamos, no sabemos cuáles son las reglas de la democracia, lo llevamos a la justicia. No tengo miedo. No tengo miedo. La historia me avala largamente. No dialoguen, por favor. En procesos democráticos y en otros, que muchos han sido parte. Finalmente, señor presidente, creo que hemos debatido en extenso este particular. Vuelvo a repetir, ha quedado encorsetada la discusión en un solo tema. Vuelvo a decir, no sé cuál es el misterio del debate ni los intereses atrás de lo mismo. Pero sí sé que de la gran mayoría de los sectores que acompañaron el debate de este proyecto, la mayoría, por lo menos, no le hacía nada el cambio de autoridad. Por lo menos, no encuentran un riesgo a la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Pero también nos deben preocupar, como han dicho colegas, inclusive de la oposición, que esto sea beneficioso en adelante para Catamarca, en un contexto donde más del 85% de los territorios nacionales, departamentales, de partido, como le llamen en el mundo, utilizan un sistema parecido a este. Muchas gracias, señor presidente.